complejidad del mundo contemporáneo, la complejidad siempre en realidad, pero nosotros lo estamos viviendo hoy, ese fenómeno, nos permite pensar que si hacemos un barrido de los últimos 25 años, la definición de realidad virtual, así en ese marco amplio, podemos empezar mirando, aquí les muestro su rostro, la imagen, ¿no es cierto?, para reconocer quién definió, no en primer lugar, pero quien contemporáneamente nos ha entregado más luces sobre lo que es la realidad virtual y posteriormente la cibercultura. Este Pierre Lévy, un filósofo francés, ¿no es cierto?, que viene posterior a Bergson y posterior a Deleuze, con la misma pregunta sobre qué es lo virtual, nos hace plantearnos qué es lo que nosotros identificamos como lo posible, lo actual, lo real y lo virtual. Son cuatro definiciones con las que él juega de manera magnífica, ¿no es cierto? Y nos hace ver que lo actual no es más que un instante de concretización de algo que es mucho más potente en la multiplicidad de lo virtual y también de lo real, ¿no es cierto? Dado que también lo posible es algo que una vez que se actualiza ya no es más interesante. La verdad es que lo virtual está mucho más cerca de lo real y también de toda la idea de esta multiplicidad de posibilidades con las que contamos hoy día mucho más en los mundos inmersivos y todo lo que está vinculado. Dentro de ello, entonces, hice para esta conversación una primera revisión de WOS, de Web of Science, para ver cuánto se ha publicado desde entonces, desde esta propuesta de Lévy hasta hoy, en relación con este término realidad virtual. Y son nada menos que 27.531 artículos, todos dentro de ese solo marco, pensando que hay mucho más fuera de Web of Science, por supuesto. Y en eso, ¿cuáles han sido los temas más citados? Aplicación para operaciones en medicina, para juegos serios, para el mundo del trabajo, estos juegos serios dentro del mundo del trabajo, de sus aplicaciones, en neurociencias, en mundos inmersivos también para educación básica y media. Dentro de ello, entonces, me pregunté, volví sobre mi pregunta inicial para reducir ese mundo que me mareaba y es imposible hoy día revisar de esa cantidad de sobre 27.000 artículos, para ver qué es lo que se publicó el año 2020 sobre este tema. Y bueno, los temas que salieron, como ustedes pueden imaginar, con más publicación fueron temas de óptica y de telesalud, lo cual en cierto modo, no tanto la salud, por supuesto, hoy día más claro que nunca, pero un poco más la óptica, se alejan un poquito de educación. Sin embargo, si miramos en educación, también se produjo el año 2020 en temas de educación superior, y estoy refiriéndome solo a Web of Science nuevamente, simplemente como una opción, no porque yo lo considere lo sumo de lo sumo, sino que para poder tener ordenado las bases que se podían revisar. Y dentro de educación superior, lo que es más citado es un autor que yo desconozco y no he leído, se los nombro, es Radianti más su equipo de trabajo, quien entonces publica en educación superior. También en el 2020 se produjeron artículos sobre motivación, ahí está Campos, Monereo, Moreno, Monereo también es importante, pero ahí está Moreno, Campos, Ramos. En percepción de aprendizaje en lengua inglesa, Chien, Wan y Young. En clases de geología, Chang, Su y Ku y más un equipo. En interacción en juegos serios, Ferguson y el equipo. En mundos inmersivos para educación primaria, Insuk. Entonces finalicé con una última pregunta a vos, donde puse en la base de búsqueda qué era lo que se había aceptado para el año 2021. Y aparecieron 19 artículos. Se han aceptado 19 artículos que están centrados
principalmente en temas distintos a educación propiamente, como nosotras lo entendemos, en educación básica y media. Y solamente de los 19 hay 2 artículos vinculados con algo que aquí se mencionó en una presentación y que es educación física. Visto así el marco de la importancia del tema, entonces me fui a plantearme qué es lo que hoy día hemos conocido sobre virtualización y no actualización, que sería el proceso opuesto. Sobre virtualización podemos dar cuenta de las galerías de exposición, por ejemplo, la Galería Virtual de Berlín, que es muy importante en exposiciones en arte contemporáneo, sobre las clases que hoy día estamos dando vía remota, sobre todo cuando ocupamos dentro de estas clases otra cosa que la sola comunicación, o sea, ocupamos esos mundos paralelos, y dentro de ello separé 4 momentos de la historia. En el año 1990, en esa década, en la primera parte de esa década, a se empieza a presentar, nace una propuesta que la voy a representar con una figura acá de Dalí, ¿no es cierto?, que para todo el mundo es conocido, y que tiene que ver con la visión externa a los mundos propiamente. Esta pintura estereoscópica de la exposición de Dalí, que da en el año 2016, ¿no es cierto?, en su galería, la galería de la Fundación Gala, donde lo que presenta aquí es una pintura 3D. Si ustedes van a la página, ¿no es cierto?, de la fundación, van a encontrar otras pinturas 3D y sobre todo la famosa marca que está aquí abajo, ¿no es cierto?, de Salvador Dalí. Esa pintura 3D que también tiene que ver con lo que se dijo hoy día en las presentaciones y que es la relación de distintas disciplinas, la óptica, la biología, las matemáticas principalmente en este caso, de esta propuesta de la estructura del ADN de Salvador Dalí. Esto hace ver que en esta primera, que lo pongo como el primer hito dentro de esta historia, dentro de los 4 hitos a los que me voy a referir de manera muy, muy resumida, ¿no es cierto?, hace ver que el 3D es ya en ese momento una posibilidad sumamente interesante para darnos cuenta del cuerpo, ¿no es cierto? Yo aquí en realidad cometí el error de no ponerlo en 3D, de dar vuelta al cuerpo de la estructura del ADN de manera que pueda verse por todos sus costados y pueda verse su relación. En el año 95 aparece una visión que ya no es una visión externa hacia la pintura, como en el caso de la primera que presenté, sino que es una visión a partir de una cámara. Y esta remite a las visitas en tiempo real que se hacen con control de movimiento en mundos digitalizados. Dentro de eso hay una llamada clarísima a la visión ideal o la visión del sueño, como nosotros entramos y recorremos, no solo entramos en una figura que está en un solo momento, sino que recorremos en términos de viajar por una ciudad, por ejemplo, como hacemos con algunos mapas, no quiero mencionar ni hacerle publicidad a nadie, que usamos algunos diariamente. Y dentro de esa idea de la visión y del sueño, nos volvemos a encontrar con algunos conceptos de la física y de la óptica en particular fundamentales, como son la visión central, cómo es que nosotros en esa realidad que recorremos podemos seleccionar un punto y detenernos ahí, mirarlo con detalle, la visión periférica, que es la visión que rodea esa visión central, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros los profesores llamaríamos el contexto del alumno o la alumna, la visión estereoscópica, que es, ya lo veíamos en la figura, ¿no es cierto?, pero que también es una visión que nos hace pensar en los lentes, ¿no es cierto?, del óculus, por ejemplo, la visión binocular, donde hay superposición de planos, donde está la posibilidad de calcular distancias de los objetos, y la visión, en cuarto lugar, nocturna, que nos permite ver objetos poco iluminados y para lo cual se usan rayos infrarrojos y se usa también la radiación térmica que ha dado
una producción muy interesante también en otros ámbitos, esta radiación térmica o los mapas calientes o los mapas de calor. En el año 2000, el tercer hito sería un hito donde entramos a lo que es múltiple. Ahí para eso tengo una ilustración plana también, perdón por eso, pero no quiero tomarme mucho tiempo porque hoy día los protagonistas nuestros son los estudiantes, las estudiantes en este caso, son puras mujeres, para mostrarles el año 2020, donde entramos ya a un mundo que es múltiple, es lo que hemos denominado justamente el multiverso, o bien multiuniverso, dicho desagregadamente. A través entonces de programas de simulación, donde estamos en dos espacios haciendo patente la ubicuidad humana contemporánea, a lo que todas y todos tenemos acceso, bueno, la verdad es que no debo decir todas y todas, a los que tenemos acceso a algunos de nosotros. Y dentro de ese multiverso nos encontramos con lo que es más relevante y de lo cual damos cuenta, creo, de una manera bastante interesante, que son los juegos serios o los serious games. Estos serious games, ¿no es cierto?, que nos ponen en circunstancias como en la imagen que tengo abajo, la tomo de la investigación en la que estoy en conjunto con colegas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, un Fondesit regular sobre integración de tecnologías inmersivas en educación, y dentro de lo cual lo que hacemos, así dicho muy sintéticamente, es presentar distintos escenarios a estudiantes que hoy día desde sus casas en distintas partes del mundo, porque también hay universidades de Brasil, Honduras y El Salvador, participando, ellos pueden inventar un avatar y realizar una presentación de una clase de 5 minutos dentro de la cual se puede entonces ejercitar y también recibir los comentarios de los compañeros que cuando uno presenta, los demás tienen el rol de alumnos y alumnas de escuela. Por lo tanto, van a asistir y van a comentar y comportarse como verdaderos alumnos y alumnas de escuela con todo lo que eso implica. Finalmente, en el cuarto hito, puse la geolocalización que está, ¿no es cierto?, haciéndose presente desde el año 2007 con una combinación de realidad aumentada y de realidad virtual, en lo que hemos llamado en el área una experiencia híbrida. En resumen, entonces, la experiencia virtual es variada, tiene por lo menos 4 dimensiones. Tiene una experiencia sensorial, dentro de la cual podemos, por ejemplo, poner el experimento Roswell sobre este marciano encontrado, ¿no es cierto?, y que se puede analizar a través de los Oculus 3D, y se puede pasar sobre una figura, ¿no es cierto?, haciendo o recibiendo la sensación de que realmente uno está tocando ese marciano. Luego tenemos los escenarios que mencioné como multiverso de relación social y donde el mundo virtual, ¿no es cierto?, hace una proyección, por decirlo de alguna manera, del ser humano que está allí en esa situación actuando en términos reales como actuaría en la vida real, pero sin ninguna realidad, sin ninguna actualización, dicho en las palabras de Pierre Levy, como algo posible, pero en ese caso vivido, experimentado en un mundo que no es el real. Sin embargo, no podemos decir que no exista. En tercer lugar, la realidad aumentada, que algunos ponen fuera de la realidad virtual. Sin embargo, los que experimentamos con el Pokémon Go, por ejemplo, vimos cómo podíamos acceder a través de realidad aumentada a una imagen, ¿no es cierto?, que estaba fuera de nosotros, pero estaba dentro de la ciudad. Y eso fue una experiencia potente, importante, un salto importante en lo que estamos viendo como las coordenadas de lo físico, de lo sensorial, de lo virtual. Finalmente, una realidad que es mixta, que es mucho más, es la clasificación que diríamos está más completa porque hace un mix. Nosotros estamos dentro de la exposición, por ejemplo, pero dentro de la exposición también estamos en tiempo real en una exposición, pero estamos interactuando dentro de ella misma con personajes que son virtuales.
Ese tipo de situaciones nos abre las mentalidades y solamente enuncio tres dimensiones que sería bueno de seguir viendo tanto para nosotros en nuestro equipo ULEARNET como para todas las propuestas que se hacen en Chile y Latinoamérica sobre estos temas. Y dentro de ello hay tres énfasis, de acuerdo a lo que yo logro resumir. En primer lugar, lo inmersivo y lo copresente, esta posibilidad de jugar con otro compañero, pero a través de un lente 3D, ¿no es cierto? Y estar viendo una cosa que no es la que está aquí en mi entorno. En segundo lugar, la espacialización de la información, es decir, estar en esta situación y con un ambiente 3D poder seleccionar información que está aquí con una especie de holograma. Y finalmente, en tercer lugar, la mediación espacial, que es lo que tiene que ver con algunas experiencias que se han hecho, sobre todo en teatro, ¿no es cierto?, donde incorporamos teatro en dibujos animados, Pixar, por ejemplo, donde vinculamos a estos personajes con los seres humanos. De eso entonces, bueno, nos sale, no sé, Jessica, por favor, dime cuántos minutos me quedan. ¿Tiene tiempo todavía, profesora? ¿Cinco Gracias. minutos? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias Jessica. Dentro de eso, entonces, vamos a plantearnos qué es lo que tenemos por delante o por delante hoy día mismo, ¿no es cierto? Que es el poder hacer uso de estos escenarios, pero con una identidad que hace cambiar la idea que tenemos de la identidad humana. Una identidad que no traiciona la emoción, por supuesto, porque si no, no tendría ningún sentido hacerlo para un pedagogo, sino que lo que hace es ir más allá en el conocimiento que hoy día tenemos sobre estos ambientes y esta posibilidad, estos recursos. Y dentro de ello, este problema de identidad, por decirlo de alguna manera, también abre un problema entonces que es ontológico, un problema sobre cómo se elabora conocimiento. Y ese problema ontológico, dicho dentro del marco de la complejidad, está planteado dentro de una cultura que se ha denominado nómada. Seguramente ustedes ya han escuchado ese concepto y que hace ver que de la primera visión de lo nomádico del ser humano, de estos cambios de lugar, buscando mejores condiciones para la vida, nos encontramos hoy día en un ciberespacio o en un espacio real, vinculándonos, interactuando con mundos paralelos tanto para desarrollar el concepto de ubicuo o el concepto de esta posibilidad que tenemos maravillosa los seres humanos desde mi punto de vista, de estar aquí y allá a la vez. O sea, de hecho todos nosotros estamos aquí, hogar, o el lugar desde donde estamos abriendo la transmisión y estamos allá a la vez, en ese espacio común que estamos haciendo entre todos los participantes y donde estamos compartiendo el universo de las presentaciones de los trabajos finales de los diplomados de ULEARNET que hoy día se presentaron y se van a seguir presentando en el resto de la mañana. Entonces, esa situación de un cibernauta o de un nómada tecnológico, digital, virtual, en realidad en el mejor de los términos, nos hace ver que las relaciones sociales son una cosa que también debemos cuestionarnos. No estamos por idealizar los medios, pero tampoco estamos por demonizarlos. Los medios deben estar al servicio del desarrollo humano, de un desarrollo ético, pero ese desarrollo ético no debe ser algo que esté dado por reglamento, por norma, ni por ética de algunos. Hoy más que nunca en nuestro país lo tenemos muy claro, sino que es una ética que elaboramos colaborativamente. Hay cosas que no dejaremos pasar nunca más, hay cosas que consideramos que hay que repensar porque hay un modelo que no ha satisfecho las necesidades de todos y todas. En ese sentido, estamos, por supuesto, planteándonos estas herramientas, pero de una forma sustantivamente política. El pedagogo, desde mi humilde punto de vista, como profesora de aula de sobre 25 años y luego
profesora de los futuros profesores en la Universidad de Chile, en particular en el Departamento de Estudios Pedagógicos y en este equipo de ULEARNET, lo que hace es hacerme ver que el pedagogo no puede ser pedagogo si no es también un animal político. Eso es muy relevante. Entonces, dentro de ello, esta virtualización pasa entonces por una reflexión sobre nuestro mundo y nuestras posibilidades a un problema, ¿no es cierto?, que es común. Y dentro de ello, a lo mejor simplemente para dejarlo enunciado, el gusto por darnos cuenta que esas unidades de tiempo y lugar hoy día están trastocadas. Hoy día, ¿no es cierto?, las unidades de tiempo y lugar nos hacen ver que en los trabajos asincrónicos nosotros podemos tener una unidad de lugar, podríamos decir, ¿no es cierto?, con eso que estamos viendo y que todos podemos ver, pero en tiempos diversos, o sea, con una unidad de tiempo que es distinta porque yo abro el material en el momento que puedo, a veces a las 4 de la mañana, a veces, no sé, a la hora que puedo. Entonces, en ese sentido, las unidades de tiempo y lugar paralela y inmediatas, ¿no es cierto? No, hoy día están totalmente desactivadas para mayor juego y diversión de nosotros mismos. Y en los espacios sincrónicos, ¿no es cierto? La fórmula sería unidad de tiempo sin unidad de lugar. Entonces, a la inversa. Estamos viendo que estamos sincrónicamente a la misma hora, por ejemplo, con los chiquillos de este multiverso que les comentaba, la Isla Timi, donde hacemos esta investigación, donde cada uno de ellos está incluso en distintos países, incluso con distintos idiomas, ¿no es cierto? Realidades en horario y de todo tipo distintas, donde el sol está llegando de forma diferente y sin embargo somos capaces de actuar, de conversar y de entendernos. Eso es una lección también para lo que debe pasar en la vida real, ¿no? El entendernos debe ser hoy día probablemente la cosa que es más importante de todas las que estamos eh, experimentando. Ese entendernos desde las necesidades de cada una y cada uno es lo que queda, yo creo, manifiesto muy claramente en las redes sociales. O sea, esta imagen de Paula Sánchez me parece brillante, por eso la muestro de su blog, donde lo que muestra, ¿no es cierto?, este ciudadano del mundo, esta ciudadana contemporánea que se pasa de una cosa a otra, en este caso de las redes sociales, solo para hacer más potente su experiencia de comunicación, para poder sentir que está llegando, que está entendiendo, que está interactuando con los demás. Esta conexión no es que piense bueno, debemos omitir el mundo real, tal como no pienso que las bibliotecas deben morir después que tenemos los materiales digitalizados, sino que debemos interactuar también ahí. Y en ese sentido, esa concepción de ubicuidad es sumamente importante. Esas tres ideas yo quería simplemente plantear hoy día a nombre de mis colegas para dejar manifiesto qué es lo que estamos eh, teniendo como desafío para la reflexión en educación, cómo es que la pedagogía y la didáctica están más que nunca desafiadas, pero de una manera sumamente interesante.